Buenos días con cada uno de ustedes. Lo primero que tenemos que hacer cada uno de nosotros es leer la Gran Comisión. Leída la Gran Comisión, nosotros tenemos que entender el por qué el Señor Jesucristo nos encargó esto. Tener presente que quien está encargando todo esto no es una organización religiosa, no es una denominación. Es Cristo, el autor de la vida, el que nos está encargando a cada uno de nosotros. Esto no es algo exclusivo del pastor, de los hermanos, de los misioneros, no, es de cada cristiano. Por eso es un encargo que nos da el Señor esta Gran Comisión. Y cuando uno lee la Gran Comisión, voy a detenerme en una palabra. Dice, enseñar a que guarden lo que nos ha enseñado el Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice. Enseñar a que guarden, a que cumplan, a que practiquen, a que pongan en práctica la palabra de Dios. Eso nos está diciendo claramente nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que enseñarle. Entonces, usted y su compañero tienen que conversar. La primera pregunta, porque la primera pregunta es, ¿buscas primero el reino de Dios? Es decir, cada día que te levantas, cada día que empezaras, lo primero que haces es orar y conversar con Dios. Porque si tú no cumples, ¿cómo vas a enseñar? Tendrías que ponerte nuevamente en el rol de discípulo hasta lograr practicar la palabra de Dios, y una vez que ya la has practicado, pues discipular. Esto es importante. ¿Cómo un joven quiere ser futbolista si nunca patea la pelota? ¿Cómo alguien quiere ser cristiano si nunca conversa con Dios? Para eso está la oración. Por eso el Señor nos ha dejado bien claro que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, es decir, poner por obra la palabra de Dios. El hombre viejo no hay nada que rescatar. Si usted era, antes de ser cristiano, el mejor ingeniero, no sirve para nada. Si usted era lo mejor en lo que sea, no sirve para nada. Del hombre viejo que es carnal, no hay nada que rescatar. Hay que ejercitar y poner todo en el hombre nuevo, que es un ser espiritual. Y ese ser espiritual debe comer de la palabra de Dios para nutrirse. Y debe ponerla en obra para que, puesta en obra, como dice el Señor, esté construyendo su casa sobre roca firme, de tal manera que vengan las pruebas, que vengan las lluvias, que vengan lo que sea, y esa casa no caerá. Practicar la palabra de Dios es que usted lo haga y luego, ejemplo, a su hijo le diga, muy bien, despertaste. No vas a bañarte primero, no vas a desayunar primero. Lo primero que debes hacer, hijo, es agradecer a Dios. Conversar con Dios. Y cada día en nuestra vida, entonces, estamos haciendo un discípulo de Dios. Si el joven dice, Padre, no será, muy bien, hijo, lee un salmo, medítalo. Y ese salmo exprésaselo al Creador. De esa forma estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Porque eso es lo que tenemos que hacer con cada versículo de la Biblia, con los que vamos a llamar discípulos. Y el discípulo no quiere decir que es inferior a mí, porque el único pastor y el único maestro es Cristo. ¿Para qué hacer discípulos? Para ir camino al reino de los cielos. Y para que tanto
mi discípulo como yo, al final seamos las personas que nos vamos a dar ánimo, nos vamos a dar aliento, nos vamos a poner a orar uno por el otro, para que no caigamos, para tener fuerzas, para que el otro pueda ver los errores en mí y me corrija a tiempo. Por eso es la edificación que tenemos que tener el uno con el otro. Por eso es extraordinario tener compañeros en la fe, si no les gusta la palabra discípulo. La palabra discípulo es porque se le estamos llamando que le enseñemos, dice el Señor, a guardar. Porque nosotros en algún momento hemos sido discípulos. Nos han enseñado a alguien a orar, a ayunar, a guardar la palabra de Dios, a cumplirlo, a hacer justicia, a meditar, a reflexionar la palabra de Dios. Ese papel nos corresponde en este momento. Por eso es importante, y yo estoy subrayando de manera personal, enseñar a guardar los mandamientos que Jesucristo, nuestro Señor, nos ha mandado y nos ha enseñado. Ese es el punto determinante, este es el punto extraordinario. En la práctica se hace el maestro. Estos jóvenes deportistas, que son toda una excepción y admiración a nivel mundial, no empezaron a ser deportistas a los 50 años. Fueron deportistas de los 4 o 5 años. Y nosotros tenemos a los primeros discípulos extraordinarios de nuestra vida, que son nuestros propios hijos. Y cuanto más jóvenes son, más oportunidad tienen de ejercitarse en las cosas de Dios. Por eso, de esta manera, voy a concluir el día de hoy. A tu compañero, al que has seleccionado para que te acompañe en ese trabajo de ser líderes de casas de paz, dile cómo vas. En un solo punto, la oración. ¿A qué hora te levantas? ¿4 de la mañana? ¿A las 5? ¿A las 6? Lo primero que haces es conversar con tu Padre que está en los cielos. Conversas con Él mínimo 1 hora diaria. Pues, si así lo hacemos, estamos empezando bien. Porque el Señor dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y si así lo hacemos, podremos llevar a cabo esta tarea de hacer discípulos, que es la gran comisión que el Señor Jesucristo nos encarga.